a 1 Corintios capítulo 12. Comenzamos con una parte importante, diría, para la iglesia. Si bien todos los capítulos que venimos hablando son muy importantes, pero de hecho esto es algo que nos une, nos debería unir a todos como iglesia, ¿verdad? 1 Corintios capítulo 12, ¿todos lo tienen? Dice así, lo leemos en el nombre del Señor. Tengo como título Dones espirituales. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándolos, como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otros en profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas, a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también es Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en el cuerpo, sean judíos, griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, no soy mano, si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, ¿por qué no soy ojo, no soy del cuerpo? Por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuere oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Hasta ahí nomás. Bien. A ver, en el contexto de 1 Corintios, los corintios, las problemáticas más fuertes, diríamos, que tenían los corintios, es la división, problemas de falsas enseñanzas, y eran situaciones de las que rodeaban a los corintios en la época que el apóstol Pablo escribió esta carta. Y empieza así. Vamos a orar primero, no oremos. Vamos a orar, ¿sí? Señor, te doy gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por permitirnos estar hoy en día, Señor, reunidos, congregados, exaltando tu nombre, glorificando, Señor, y honrando y acordando y recordando, Señor, lo que hiciste un día en la cruz del Calvario para perdón, para lavamiento, purificación de nuestros pecados, Señor. Gracias te damos por ser, Señor, declarados no culpables, Señor, delante de un juez, de un Dios santo, Señor, por los méritos tuyos, por la obra tuya, Señor. Gracias te damos, Señor, en esta mañana recordamos eso y también, Señor, queremos aprender de tu palabra. Queremos que nos hable por medio de ella, Señor, y que hoy sea un día donde podamos edificarnos mutuamente, estar todos juntos, nutridos como cuerpo, Señor, así siendo muchos miembros, Señor, la manifestación de tu Espíritu Santo
que es por los dones, Dios mío, el regalo que es inmerecido a cada uno de lo que hemos creído, Señor, de lo que estamos hoy en este lugar. Dios mío, que sea un tiempo de mutuo consentimiento, de edificación, de crecimiento, de madurez, de desarrollo, Señor, donde la iglesia pueda estar más unida que nunca, donde la iglesia, Señor, pueda mirar el propósito, mirar, Señor, aquel, Señor, que todo lo dio y lo pagó por nosotros, a Jesucristo, el único Señor, Dios y soberano, Señor. Gracias te doy por este tiempo, Señor, que tomes mis pensamientos, mi voluntad, mi lengua, Señor. Todo lo que vaya a hablar debe ser conforme a tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias por mis hermanos. Amén. Bueno, Primera Corintios, ustedes saben que los corintios redundaban, digamos, en esas problemáticas, y por lo tanto el apóstol Pablo comienza, si uno va al capítulo 10, el apóstol Pablo le dice que huyan de la idolatría, para que podamos entender un poco el contexto, que huyan de la idolatría. Ustedes saben que ellos presumían y estaban ahí metidos, inmersos en parte de la idolatría, en la cual ellos compartían las fiestas paganas, y estaban no solamente comiendo la comida de los sacrificados de los ídolos, sino también que participaban del altar. Y el apóstol Pablo dice: no presuman, porque más allá de que ustedes son creyentes y que ustedes como que son fuertes y que están haciendo caer a los débiles, no presuman, porque ustedes saben que le dio una enseñanza sobre el Antiguo Testamento, sobre cómo los que habían gustado la bendición de Dios y todos los milagros que Dios había hecho en el desierto y todo eso, pero le dicen: de los demás de ellos no se agradó el Señor y quedaron postrados en el desierto. Esa es una advertencia para la presunción, para aquellos que se creían fuertes, ¿verdad? En el capítulo 10 habla, dice: huid de la idolatría. En la Santa Cena ellos dicen: ojo, ustedes no pueden tomar la Santa Cena, tener la bendición de la copa y del pan del Señor, y también compartir con los demonios, porque lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, ¿verdad? Todas las fiestas paganas que ellos tenían. Bueno, ese contexto de la idolatría, que ellos se estaban yendo a esos lugares que habían salido en realidad, porque eran gentiles, ¿verdad? Que ellos tenían toda la práctica, y los gentiles, los corintios, en la cultura corintia, ellos estaban en esa cultura inmersa, en esa cultura de idolatría, de prostitución, de esto, lo otro. Y acá viene el tema. En el capítulo 12 dice: no quiero, hermanos, que ignoren acerca de los dones espirituales. Y ahí viene el segundo versículo. Saben que cuando ustedes eran gentiles, cuando ustedes estaban extraviados, cuando ustedes hacían esta práctica, cuando ustedes hacían esta tal y tal práctica paganas a otros ídolos, eran llevados, eran engañados de alguna forma, eran extraviados por esas prácticas. Se los extraviaba llevándolos como se los lleva a los ídolos mudos, aquellos que no tienen parte, que no pueden hablar, que no pueden moverse. Bueno, y así, ustedes también eran engañados, y estaban ciegos, y estaban muertos espirituales, ¿no? Eso era la vida de los corintios. Tenían las prácticas, no podían glorificar a Dios en ese momento, porque no lo conocían. Si una persona no conoce a Dios, no puede glorificarle. De hecho, está haciendo lo contrario, glorificar a Dios. Bueno, esas prácticas no podían ser incorporadas a la iglesia. Por eso el apóstol Pablo le daba ciertas advertencias. No incorporen, no se abusen. Bueno, estaban en ese contexto estaba la iglesia. Pero ahora, eso ya pasó, le dice el apóstol Pablo. Ahora eso ya pasó.
El Señor, en 2 Corintios, capítulo 5, verso 17, dice que el que está en Cristo, ¿qué es? ¿Una vieja creación? No, es una nueva creación. Todos los que están en Cristo, si alguien está en Cristo, es una nueva criatura, es una nueva creación. Todas las cosas viejas pasaron, todas las prácticas viejas pasaron, todo el pecado que antes hacíamos pasó, todos aquellos que idolatrábamos ya pasó. Ahora es todo lo nuevo, ahora todo lo que le agrada al Señor, todo lo que sea parte de que nosotros sea de edificación. Ahora somos una iglesia, nosotros. Los corintios también eran la iglesia de Corintios, donde el apóstol Pablo de alguna forma los encaminaba por el Evangelio, les mostraba todo lo que estaba. ¿Recuerdan ustedes empezando en el capítulo 1, verso 7? La iglesia, los corintios, estaban experimentando la plenitud de los dones. Ellos estaban experimentando lo que son las manifestaciones de los dones en la iglesia y presumían también por eso. ¿Recuerdan ustedes que ellos tenían el conocimiento? Que ellos decían, yo soy, como que de alguna forma había divisiones, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo, yo soy, ¿no? Y eso traía falta de amor. Los corintios les faltaba el condimento, digamos, ¿no? De alguna forma, el amor. Ese amor que si los dones se complementaban con los dones, de alguna forma el Espíritu Santo lo hizo para edificación de la iglesia, ¿no? Para que la iglesia pueda ser edificada mutuamente con los dones. No tiene otro motivo los dones que nada más y nada menos que para que la iglesia pueda ser nutrida, edificada, crecida. Pero ahora el problema estaba en que ellos no tenían amor. Y el problema estaba en los corintios de lo que, digamos, la plenitud de los dones que ellos estaban. Uno de los mayores problemas era el hablar en lengua y de la profecía. En un momento, en el capítulo 14 de 1 de Corintios, si no me equivoco, en el versículo 26 en adelante, el apóstol les exhorta, le dice, cuando uno hable en lenguas, no hablen todos juntos a la vez, porque el descontrol es malo, no sirve. Dios no es Dios de confusión, sino es un Dios que es para edificación. Él es un Dios claro. Y después, más adelante, en el capítulo 14, verso 32, si no me equivoco, dice que el espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. O sea, acá no hay nada, no tiene que haber nada raro. Los dones están puestos en la iglesia. ¿Cuántos son creyentes acá? Vamos a empezar por ahí, porque por ahí estamos hablando de dones y por ahí. ¿Cuántos son creyentes? ¿Todos son creyentes? Bien. ¿Cuántos tienen dones? O sea, el don. ¿Cuántos tienen? ¿Todos tienen don? ¿Sí? ¿No? No sé, quizás. ¿Somos creyentes? ¿Sí? Bien. Ahora voy a explicar quién es el que tiene don y el que no tiene don, ¿verdad? El don es un regalo, es algo inmerecido, algo que nadie lo merece el don, ¿verdad? Es una manifestación del Espíritu que es dada según como Él quiere, según capítulo 12 de 1 de Corintios. Capítulo 12, verso 7, 11, perdón. Bueno, a ver, para no perdernos. Ellos consideraban un fin en sí mismo, o sea, un egoísmo que habían en ellos, interpretando torcidamente el uso apropiado de algunos dones, como bien les decía, el don de lenguas, el don de profecía. El apóstol Pablo le decía, cuando hablen en lenguas, si no hay intérpretes en la iglesia, no hablen. Es más, si hay profetas, si se levanta uno, no se levanten todos juntos. Primero uno, después el otro, y los demás juzguen. Cuando se levanta uno a profetizar, digamos, ¿no? Los demás juzguen, a ver si está bien lo que está diciendo. Ese será el orden que tenía que haber. Si no, la iglesia era un descontrol. Imagínense, todos hablan en lengua. El apóstol Pablo en un momento le dice, prefiero hablar 5 palabras con entendimiento que hablar
no sé, miles de palabras en otro idioma que no se entiendan. En el libro de los Hechos, cuando vino el derramamiento del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en otras lenguas, dice, y ellos entendían. Ellos podían entender porque eran las lenguas de los que venían, de todos los lugares, digamos, judíos que venían a pasar la fiesta de la Pascua, digamos, la Pascua no era de Pentecostés. Bien, están atentos. Y ellos entendían sus lenguas. Sí, sus idiomas. Así que eran lenguas que se entendían, pero habían intérpretes, ellos mismos eran los intérpretes. Pero acá en Corintios hablaban esas lenguas, pero no había ningún intérprete. O sea, ¿cómo le puede decir el amén? Es más, si una persona se levanta acá a hablar en lengua, ¿cómo alguien le puede decir el amén a lo que está diciendo si no le entiende? ¿Se entiende? Hay un orden, hay un respeto. La iglesia es un orden. Bien, ahora, eso trajo confusión a la iglesia. Por eso mismo el apóstol Pablo lo estaba ordenando a ellos en la presunción, en la falta de amor, en el egocentrismo, en todo lo que se movía. Y era una iglesia difícil, ¿no? Era una iglesia difícil. Pero bueno, es parte también de la corrección de hoy en día. Hoy nosotros tenemos una cultura difícil. Tenemos costumbres que quizás podamos traer a la iglesia, de la cual la iglesia no podría ser edificada correctamente si nosotros volcamos ciertas costumbres y la traemos, la volcamos a la iglesia. ¿Por qué? Porque no es conveniente, no es bueno, son argumentos que quizás traemos que a la iglesia no le hace bien, no es saludable. Por eso tenemos que guiarnos solamente por la única y suficiente autoridad que tenemos. Por eso nosotros, cuando hablamos de la reforma, hablamos que es tan importante solo la Escritura. Solo la Escritura. No, acá no hay otras introducciones que le puedan venir, ¿no? Otras copias que puedan venir aparte de las Escrituras. Ningún credo, digamos, aparte de eso. Bueno, no me acuerdo, lo tengo en la mente, pero no me acuerdo. No importa, ya, es lo de menos. Pero bueno, a lo que vamos. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. ¿Se va entendiendo? Ahora vamos a tomar... Y en las reuniones, cuando tenían confusiones en las reuniones, ellos creían o veían a los dones como algo que escapaba al control humano. Como que ellos se anulaba la voluntad de ellos y comenzaban a hacer un disturbio en la iglesia con el tema de los dones. Falta de interpretación, falta de entender los dones como la palabra de Dios nos enseña. Eso pasa hoy en muchos lugares. No quiero hablar de eso, pero digo, para que uno pueda entender, ¿no? Creo que todos conocemos muchas situaciones. Y eso debería entender que la palabra regula los dones. Todos los dones que la iglesia tiene se regulan por medio de la palabra de Dios. Y el apóstol Pablo acá le enseña algunos principios. Miren, el versículo 3 dice: por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Ese es un principio. Vamos a ver ahí. Vamos a tomar versículos que regulan, o de acuerdo a Deuteronomio capítulo 13, versos 1 al 5, y 1 de Juan capítulo 4, versos 1 al 3, podemos evaluar nuevas declaraciones proféticas si son verdaderas y si concuerdan con la revelación divina anterior, o sea, en el Antiguo Testamento. Ustedes saben que en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio capítulo 13, del 1 al 5,
habla acerca de si un profeta muestra alguna señal o algún prodigio y que eso se cumpla, pero también que esa persona te lleve o te desvíe y te dice, bueno, vayamos a otros dioses que no conociste, vayamos y adorémosle. Vamos a Deuteronomio, vamos así podemos entender un poco de lo que estoy hablando. Esto va a regular todo lo que nosotros estamos hablando en esta mañana, y esto debería regular nuestra forma de ver y cómo escuchamos muchas veces la palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 13, verso del 1 al 5 dice, lo voy a leer porque es un poco largo y para que no se vaya mucho la hora. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras del profeta. Pero ¿cómo si se cumplió la señal o el prodigio? ¡Wow! ¿Cuántas veces hoy podemos ver que los prodigios o las señales que se pueden llegar a cumplir? ¿Y vamos atrás de esos? ¿Vamos atrás de alguna señal o prodigios que se puedan cumplir? ¿O solamente, o miramos también los hechos o la palabra de Dios, la evidencia de lo que se predica hoy? Eso es muy importante y eso es lo que quiero mostrar. Dice, no darás oído a las palabras de tal profeta ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, y a él temeréis, guardaréis su mandamiento, escucharéis su voz, y a él serviréis, y a él vas a seguir. Y ahí da una enseñanza de cómo el profeta en ese momento, se le daba muerte. En este tiempo, al profeta o soñador de sueño, o alguien que te anuncie algún milagro y que vos digas, wow, pero no está conforme a las Escrituras, no lo escuchen. No los escuchen, porque está haciendo algo de la cual no está de acuerdo con la palabra de Dios. ¿Sí? Debería desecharlo. O sea, en cuanto a escucharlo, ¿verdad? Bueno, eso es lo que se está diciendo. Y vamos a... Primera de Juan capítulo 4. Amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus, si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Dice, en esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. Bueno, en este contexto está que ellos estaban como... ellos negaban a Jesucristo que había venido en forma humana, igual todo eso. Pero también tiene que ver con esto. Tiene que ver con que esto debería regular estos versículos a evaluar nuevas profecías o nuevas declaraciones proféticas si son realmente concuerdan con la palabra de Dios. Muchas veces el apóstol Pablo acá le dice en el versículo 3, dice, les hago saber, dice, que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. En primer lugar, el Espíritu Santo tiene una función muy importante en cuanto a guiarnos a Cristo. Él nos guía a Cristo. En Juan capítulo 16, versos... Me perdí.
Ahí está. Bueno, ahora con esto en mente de lo que hablamos, estos son principios que regulan, esos versículos que regulan lo que yo ya les dije. Miren, con esto en mente vamos con lo siguiente. La respuesta del apóstol a estos problemas fue mostrar la importante necesidad de la diversidad de dones o de los muchos dones que el Espíritu manifiesta en la iglesia, ¿verdad? Está la unidad. No es que cada uno tiene los dones y es para un uso apropiado de los dones en la iglesia. El uso apropiado sería para edificación mutuo, para que todos nos complementemos y deberíamos ver el don que Dios te dio o el don que Dios me dio a mí, deberíamos verlo en forma de la unidad de los dones, ¿verdad? Que tu don sea unido al don que Dios le dio a cada uno. En primera de Pedro, capítulo 4, verso 10, habla acerca de que Dios le dio a cada creyente un don. Ese don debe ser usado. Así que les animo a que si vos sos creyente, Dios te dio un don. ¿Cuándo fue? En el momento de la salvación. En el momento de que Dios te salva, Dios te da un regalo. Y ese regalo es para que vos lo guardes en tu casa. Ese regalo es para que vos ministres fuera de la iglesia. No. Muchas veces creen que aceptan a Cristo como Señor y su Salvador y dicen, yo no voy a la iglesia porque no creo en la iglesia. ¿Cómo que no creen en la iglesia? Es la amada del Señor, es la que Dios instituyó, es la que Dios dejó para qué. Para que nosotros nos unamos. Bueno, el hecho de los dones está para edificación del cuerpo de Cristo, de la iglesia, del Dios viviente. Y es parte también, si vos creíste en Cristo como tu Señor y Salvador, también vas a reconocer y respetar y honrar a la iglesia local. En este caso estoy hablando de iglesia local, pero los dones están esparcidos por toda la iglesia universal. La iglesia de Cristo, no somos nosotros nada más los que estamos acá, ¿no? ¿Se entiende eso? Somos todos, la iglesia en general. Y hablamos de dones, pero yo quiero que tengamos en mente cómo el apóstol Pablo le hablaba a los corintios de los dones, cómo se complementaban, cómo debían usar correctamente y para qué era. En primer lugar, los dones no es para que estemos divididos, es para que estemos unidos. Y yo quiero hablar de la iglesia hoy en día, la iglesia de las rutas. Gracia y verdad. Bueno, y la respuesta a estos problemas que el apóstol Pablo era la importante necesidad de la diversidad de dones, es que está la unidad. Capítulo 12 habla todo sobre la diversidad de dones y que Dios es el mismo, que el Espíritu es el mismo, un solo Dios, un solo Espíritu. Está en la diversidad de dones, en la diversidad de ministerios. Todo eso tenemos que tenerlo bien en claro y que las manifestaciones de la diversidad de dones según el Espíritu da como Él quiere a quien quiere. A quien quiere. A veces uno cree que, no sé, el hablar en lengua, qué sé yo, o el don de milagros, que uno lo puede hacer porque no, eso lo da según para edificación de la iglesia y no hablan todos en lengua, dice el apóstol Pablo. Tienen todos don de sanidad, hacen todos milagros. O sea, no, según como el Espíritu Santo les dé a cada uno, en eso ministre a otro. A veces uno cree que vienen, he escuchado, ¿no? Muchas veces creen que el hablar en lengua tiene que ir acompañado del bautismo del Espíritu Santo. Como que si no hablas en lengua no sos bautizado por el Espíritu Santo. Ese es un error doctrinal. Ese es un error doctrinal porque dice la palabra de Dios, en 1 de Pedro, habla de que el momento que creíste, el creyente, el momento de la salvación, tiene un don que se le ha dado. O sea que usted, si creyó en el Señor y es salvo, tiene un don. Así que tienen que ministrarlo y les animo a que no haga o que no duerma ese don, o que sea parte de la iglesia, sea parte del crecimiento, sea parte del fruto y que ese fruto pueda crecer
como le dice a los colosenses el apóstol Pablo, ¿verdad? Les elogiaba, porque dice, no solamente tienen fruto, sino que ese fruto crece, aumenta, se produce, ¿no? Va creciendo. Bueno, la iglesia tiene que tener en mente y tiene que tomar conciencia de que los dones están para eso. La necesidad del orden, el orden para la correcta edificación de la iglesia, tiene que prevalecer el amor. Lo importante de todo esto es la diversidad de dones, que da como Él quiere. Tiene que prevalecer el amor y las motivaciones no egoístas. En el capítulo 13 vemos acerca del amor que Dios habla, ¿no? Todo va de acuerdo al amor. Si no hay amor, dice el apóstol Pablo en un momento, habla ahí una hipérbole, una exageración hace Pablo y le dice, bueno, si yo diera todos mis bienes, y si yo, qué sé yo, hablo en lengua, y si yo hago milagros, si yo hago esto, lo otro, y no tengo amor, no sirve de nada. No tiene fruto, porque lo estoy haciendo egoístamente, ¿verdad? Así que tengamos en cuenta, todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios. Si usted tiene un don, póngalo al servicio de la iglesia, y ese don va a dar frutos. Usted va a crecer. Va a ser bendecido. ¿Por qué? Porque el Señor se lo dio y es una bendición para su hermano y es una bendición para la iglesia, y usted va a crecer, la iglesia va a crecer, su hermano va a crecer en el Señor espiritualmente y vamos a ser una familia, nos vamos a complementar en la fe. Eso es lo que quiere, por eso se manifiestan los dones. El regalo que usted no lo merece ni yo, pero el Señor nos da por su gracia y su misericordia. Vamos a ver 3 principios que distinguen la forma de obrar del Espíritu Santo. Primero, tener el control de lo que se hace con los dones para una correcta edificación de la iglesia. Tiene que haber un control. Ese es un principio fundamental. Todo lo que se hace en la iglesia tiene que ser para edificación, se lo dice a los corintios, ¿verdad? En la plenitud de los dones, en el momento ahí, ¿no? Que ellos estaban viviendo. Bien, el poder del Espíritu Santo no lleva a la gente a tener reacciones compulsivas y descontroladas. Su ministerio de amor fortalece la iglesia. En primer lugar. Punto 2. Cristo tiene que ser glorificado. No, le di 2 versículos para que nosotros, eso regula, ¿verdad? ¿No? Eso regula, tendría que regular lo que estamos hablando. Cristo tiene que ser glorificado. Todas las manifestaciones del Espíritu Santo concuerdan con la verdad acerca de Jesús. Todas las manifestaciones. Si no concuerda, deséchelo. Si no concuerda con lo que dice Jesús, tiene que ser glorificado. Si hay algo que no glorifique la palabra de Dios, o sea, a Cristo, deséchelo. No es de Dios. Eso debería regular. Bien. Concuerda con la verdad acerca de Jesús. En Juan capítulo 16, versos 13 y 14 dice, pero cuando venga el Espíritu Santo, de verdad, Él lo guiará ¿a dónde? A la mentira. No, el Espíritu Santo glorifica a Cristo. ¿Por qué? Porque te guía a la verdad. Por eso glorifica a Cristo. ¿Y quién es la verdad? Cristo. Cristo es la verdad. Y el Espíritu Santo glorifica a Cristo guiándote a Él. Amén. Él te guía a Cristo. Si hay algo, algún espíritu, ¿no? Como dice 1 de Pedro ahí, perdón, 1 de Juan, dice, no crean a todo espíritu. No, porque muchos han salido falsos profetas, han salido a predicar también, ojo, predicar. Pero no crean a todo espíritu, prueben a ver si son de Dios o no. ¿Verdad? Si el espíritu, digamos, si la persona te predica la palabra de Dios y de acuerdo te guía a la verdad de Cristo, ese es el Espíritu de Dios. Ese es el Espíritu de Dios. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él lo guiará a toda verdad. ¿Por qué? Porque no hablará por su propia cuenta. El Espíritu Santo no habla por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Dice, y le va a hacer saber todo lo que ha de venir. Hay un orden, hermano. Acá hay un orden, acá no hay nada místico, no hay nada que se salga de control, no hay nada. Eso es lo que el apóstol Pablo le decía a los corintios.
¿No? Bueno. Versículo 14 dice, Él me glorificará. Eso es lo que dice Jesús. El Espíritu Santo me va a glorificar, porque tomará de lo mío y se los va a saber a ustedes. No es que el Espíritu Santo hace algo por su cuenta, va a tomar de lo que tiene Cristo y se los va a saber a ustedes, se los va a enseñar. A ver, ¿qué es lo que tiene Cristo? Dice, me parece, dice que a los judíos le dice, ¿no? Dice, a ustedes les parece que en la Biblia, o sea, el Antiguo Testamento, hay vida eterna, le dice a los judíos. En Juan capítulo 5, verso 39, le dice, ¿os parece que en ellas tienen vida eterna? Y ellas son las que hablan de mí, dice Cristo. O sea, ¿qué quiere decir? Que el Espíritu Santo toma lo de Cristo, ¿no? Todo a ver, el punto central, ¿cuál debería ser? La cruz. El punto central que nosotros deberíamos mirar como iglesia es la cruz. O sea, que el Espíritu Santo te muestra lo que la palabra de Dios dice y te lleva a la cruz. Eso es lo que el Espíritu Santo hace. Muchas veces se cree que el Espíritu Santo es místico, algo misterioso, algo que no se entiende. Sí, la palabra de Dios es clara, es muy clara, es muy clara. La obra fundamental del Espíritu Santo es colocar a la gente bajo el señorío de Cristo. ¿Cómo? Bueno, el Espíritu Santo es el autor de la Biblia. Ustedes sabían eso, ¿no? Ustedes sabían que el Espíritu Santo es el autor y el intérprete por excelencia. O sea, si usted quiere buscar un intérprete que interprete la Biblia, pídale al Espíritu Santo, que Él la creó, Él la hizo. Él dice que inspiró a los autores para que escribieran, pero es inspirado por el Espíritu Santo. O sea que Él va a colocar a usted y a mí, a la iglesia, bajo el señorío de Cristo. Nadie puede llamar. Estoy hablando de lo que estoy hablando en el versículo 3, ¿verdad? En el versículo 3 dice, perdón, de 1 de Corintios, se me corrió el versículo 3 dice, por tanto, hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Al contrario, el que habla por el Espíritu de Dios te va a guiar a toda verdad. ¿Sí? ¿Se entiende? Y dice, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo va a colocar a la gente bajo el señorío, bajo el gobierno, bajo la autoridad de ¿quién? De Cristo. Ahora nosotros como iglesia estamos instituida, pero estamos bajo, Cristo es la cabeza, nosotros somos el cuerpo, estamos bajo su gobierno, bajo su señorío. O sea que nosotros somos, ¿qué somos? Como dice el apóstol Pablo, dulos, esclavos, siervos. Nosotros somos esclavos, estamos por amor a Cristo ahora. Así que Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. En ese contexto vamos a ver cómo funcionan los dones. De los dones. ¿Voy muy fuerte? No. ¿Voy muy rápido? Bueno. Bien. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19 al 21 dice, la palabra profética por excelencia, segura, inspirada por el Espíritu Santo. Él es el intérprete por excelencia. Muestra la obra y la persona de Cristo, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo pone a la iglesia bajo el gobierno y el señorío de Cristo. En Juan capítulo 13, versos 13 y 14 dice, Él es el Señor. Cristo es el Señor. En el contexto del capítulo de Romanos, capítulo 12, cuando dice que creyera en corazón y confiesa con sus labios que Cristo es el Señor, ¿no? Y será salvo. Está hablando del contexto del César, del tiempo del César, que alguien decía que Cristo era el Señor, era muerto. ¿Verdad? Hoy no tenemos ese problema, ¿no? Pero en ese momento sí. Bueno, eso nos coloca a nosotros. ¿Alguien puede llamar a Cristo Señor? Bueno, por medio de las Escrituras. Por medio de lo que exponemos, podemos glorificar al Señor. Nadie que hable por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús, ni tampoco puede llamarle Señor. Solamente el Espíritu Santo hace la obra en la iglesia, pero por medio de los dones es muy importante. A veces la iglesia le damos más importancia a los dones
que a lo que quieren mostrar esas gloriosas manifestaciones o esas gloriosas, digamos, grandezas espirituales que los dones revelan a la iglesia. Don de milagros, wow, ¿no? Don de los profetas. Y cómo vamos a los dones en sí, no vamos a los dones en sí, a los que muestran, sino que a las grandezas que nos muestran, que nos revelan. No se puede darle más importancia al don que a la palabra de Dios. Si hay algo que no concuerda con la palabra de Dios, ojo con eso. Los dones concuerdan con la palabra de Dios. Ningún don puede estar fuera o excluida de la palabra de Dios. O sea, ahora voy a explicar eso. No podemos olvidar que el don es solo una herramienta para ayudarnos a entender mejor al Evangelio. El don que usted tiene y yo es una herramienta, nada más. Es un regalo que Dios lo hizo para que la iglesia pueda edificarse, ¿no? Pero es una herramienta, porque todos los dones deberían ayudarnos a entender mejor el Evangelio. ¿Se entiende? Bueno, esa es la función. Y las necesidades pasajeras también. Hay necesidades pasajeras temporales que, como por ejemplo, mucha gente está enferma, y eso es como que, no, el don de sanidad le da un alivio a personas que se sanan, ¿o no? No encajonamos a Dios. Dios obra como Él quiere. Ustedes saben que Dios, Él no está bajo ningún tiempo, ningún espacio, Él es eterno. Él es eterno, no está sujeto a la vanidad. Nosotros estamos sujetos a lo que hoy hablaba un poco Valeria, ¿no? El mundo está sujeto a vanidad y gime. Usted y yo también estamos sujetos a la vanidad. Pero Dios no está sujeto a este mundo, a este espacio, a este tiempo. Dios es eterno y está por sobre fuera. Y Él, lo que Él quiere hacer, ¿quién se lo va a impedir? Lo va a hacer. Lo va a hacer. Así que nosotros entendemos que todo lo que acontece en los dones, Él lo va a hacer como Él quiere. Milagros. Tiene que concordar y glorificar la palabra de Dios. Si hay alguien que se exalte, ellos se exaltaban, el hablar en lengua, y dice, las profecías que se terminan. No, en 13, en primera de Corintios 13, versículo 8, le dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se terminan. Las lenguas se terminan. La ciencia, el conocimiento se termina porque son temporales. No nos olvidemos que los dones son temporales. Nos muestran una mejor y futura gloria, que es al Salvador. Los dones nos deberían mostrar, o la edificación, nos deberían guiar a la cruz, al tema central del Evangelio. Esa es la labor. Así que los dones fueron distribuidos como herramientas para equipar a la iglesia. Para equipar a la iglesia. Ahora, con todo eso, vamos a ver las manifestaciones de los dones. ¿Se va entendiendo? Vamos a ver las manifestaciones de los dones espirituales, la naturaleza de los dones espirituales, para que uno tenga un pantallazo, ¿no? Porque hay varios, por ejemplo, Romanos, vamos a Romanos, capítulo 13, perdón, 12. Y voy a nombrar algunos de los dones que debería estar en la iglesia hoy en día también. Debería estar latente, digamos, ¿no? En la iglesia. Romanos capítulo 12, voy a leer del versículo 4 en adelante, dice, porque de la manera en que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, ¿verdad? O sea, la mano no tiene la misma función que el ojo, el pie no tiene la misma función que el oído. Cada uno, el pie no puede ser oído, a ver, se entienda, el pie no puede ser oído, y el ojo no puede ser cabeza. Es así, hermano. Yo no puedo ser usted puede ser yo, digamos, ¿no? Yo tengo, el Señor me dio un don para la edificación de la iglesia. A usted el Señor le dio un don
para edificación de la iglesia, para edificación de la iglesia, para que la iglesia pueda ser equipada. Y dice así: así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en enseñanza, ¿verdad? No se quede, no se guarde con los dones, hermano. La iglesia está ¿para qué? Para que se pongan al servicio de los demás. El día de mañana, cuando lleguemos a la presencia del Señor, y esto es un poco como el talento, ¿no? ¿Recuerdan ustedes la parábola del talento? Que uno tenía 5 talentos, otro tenía 2 talentos y el otro tenía 1 talento, ¿verdad? Y el que tenía 10 lo multiplicó. Perdón, 5 lo multiplicó. El que tenía 2 lo multiplicó. Pero el que tenía 1 dice que lo escondió, pues tuve miedo de eso, ¿no? Esto es un poco, ¿no? El tipo, la analogía, digamos, del cuerpo. Que tenemos miedo. Lo guardamos al regalo que el Señor nos dio. Eso es poco entendimiento de lo que el Señor nos enseña en la palabra de Dios, cómo debemos hacer con el regalo que el Señor te dio. No lo merecemos, no es algo tuyo, no es algo, es algo que el Espíritu Santo te dio para que estés ahí compartiéndolo con tu hermano, con la iglesia. Así que no te lo guardes, te animo a que te unas al ministerio, a la iglesia, que te unas, no te quedes, porque eso como que uno se queda ahí, ¿no? Tuve miedo, Señor, lo escondí, o tuve mis obligaciones, Señor, y no tuve tiempo de ser parte de la iglesia en el servicio, en lo que vos me diste, Señor. Hay personas que tienen el don de liberalidad, del dar. Y usted dice, no, pero hay personas que no enseñan. Eso es lo que Dios le dio. Y la persona glorifica a Dios con eso. ¡Wow! A otra persona le dio el don de enseñanza y enseña. Y glorifica a Dios con eso. Y así sucesivamente, ¿no? Cada uno tiene diferentes ministerios, cada uno no, sino que hay diferentes ministerios y diferentes dones, según como Dios le dé a cada uno como Él quiere. ¿Verdad? Si escucha en algún momento que uno puede pedirle y no, Dios, el Espíritu Santo le da como Él quiere, a quien quiere. Dice, o en el servicio, en servir, en la enseñanza, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Y ahí da la unidad, ¿no? Sobre la unidad, sobre cómo la iglesia debe conducirse. La fuente de los dones que el Espíritu Santo, y Él reparte a cada uno en particular como Él quiere. 1 Corintios capítulo 12, verso 28 dice que es Dios también. No que a uno puso apóstoles, otros profetas, a otros maestros. Muchos dicen el don de apóstol. En realidad no es el don, el apostolado no es un don, digamos. Es algo que está puesto, digamos, está puesto dentro, ¿no? Así que, ¿qué tenía el apóstol Pedro o los apóstoles? El hacer milagros, el hacer sanidades, eso sí son dones. Pero el apostolado es como se dice, para colocarlo en alguna posición, digamos, nada más. ¿Verdad? ¿Se entiende, no? ¿Se va entendiendo? Bien, según 1 Pedro 4:10, todos los creyentes tienen un don. Si sos creyente, tienes un don. Te animo nuevamente a que lo pongas al servicio de la iglesia. No te quedes con ese don, no lo guardes, no lo apagues. Aviva el fuego del don que Dios te dio. No lo dejes como los corintios, ¿no? Que ellos eran una parte diferente porque ellos presumían, tenían como cierto, ¿no? El don de lenguas, el don de profecía. Y no es así, no es así. Es más, de hecho, si hay el don de lenguas, tiene que haber intérpretes. No se puede hablar en un lugar, en un espacio físico, digamos, en un lugar público,
las lenguas si no hay nadie que lo interprete? ¿Verdad? Y si el don de profecía, o sea, la profecía, lo que nosotros decimos hoy profecía, es la declaración o la enseñanza de la palabra de Dios, y que también vaya de la mano en enseñar, digamos, en interpretarla, ¿verdad? Que uno se interpreta. Ahora, ¿cuál es el propósito de los dones espirituales? 1 Corintios capítulo 12, versos 4 al 7, es para el bien común entre la iglesia. 1 Corintios capítulo 14, verso 12, para la edificación de la iglesia. 1 Pedro 4, 10 al 11, es para el servicio, el servir unos a otros. La idea es ver el don que Dios me dio a mí y te dio a vos, como una mezcla de varios dones, como el pintor, ¿verdad? Cuando el pintor que pone, digamos, la pintura cada color, digamos, y cuando lo va a pintar algo, ¿qué hace? Bueno, mezclo acá y pinta. Bueno, lo mismo, en la diversidad de dones, tiene que estar la unidad. Es como que si Dios, el Espíritu Santo te agarra, le agarra a Pablo, lo agarra a Javier, y me agarra a mí, y es como que y pinta el cuadro. ¿Verdad? Así para que se entienda. Esa es una analogía. Pinta el cuadro. La analogía del equipo de fútbol. Cuando hay equipo de fútbol, ¿cuántos son? 11, ¿verdad? Jugando a la cancha. Y todos son arqueros. Todos son número 10, todos son número 7. No. Cada uno tiene su función dentro del equipo o de la cancha. Y cada uno hace. Imagínense si falta el arquero. Y yo, que soy número, qué sé yo, el número 9, me voy a poner el número 9, el goleador. No. Bueno, el 10. ¿Qué voy a hacer en el un chiste para que lo veo muy serio. ¿Qué voy a hacer en el arco? Nada, porque yo no sé cómo atajar. Gol en contra. Claro, yo voy a estar más perdido ahí porque yo estoy jugando en otra posición, ¿verdad? Así que yo no puedo hacer su trabajo, hermano. Y usted tampoco puede hacer el mío. Pero yo sí voy a poner el don que Dios me dio al servicio suyo. Y usted, el don que Dios le dio a usted, póngalo al servicio mío. Y así nos vamos a edificar y vamos a crecer sanamente, una iglesia unida, una iglesia que pueda ser, digamos, en la diversidad, ¿verdad? Por eso el apóstol Pablo le decía a los corintios, hay muchos dones, pero el Espíritu es el mismo, Dios es el mismo, Él es el que une, digamos, a la iglesia. Bien, ahora el cuerpo también tiene la misma analogía que el equipo de fútbol, ¿no? Su cuerpo, yo muevo el brazo y no es lo mismo que puedo hacer con el ojo, digamos. Todo tiene su complemento, hermano. Bueno, así lo mismo es la iglesia, para que se entienda. Según 1 Corintios capítulo 12, verso 25, nuestra actitud con el uso de los dones es que no haya división. Si los dones se complementan al servicio de la iglesia, no va a haber división. Si hay división, tenemos problemas. Si hay división es porque algo anda mal. No entendimos realmente. Los corintios estaban divididos y tenían en el furor de los dones. ¿Qué pasaba? El amor, hermano. El amor, la presunción. Yo soy más fuerte que usted. O sea que yo puedo hacer cualquier cosa. No, hermano. Ahí es donde se muestra el amor. Si hay algo que yo pueda hacer para dañarlo a usted, yo tengo que entender que el amor es más fuerte que eso y no lo debería hacer. ¿Para qué? Para que usted, que quizás no yo pueda entender que usted es más débil que yo, no lo voy a hacer por amor a usted. ¿Verdad? Y eso es lo que complementa la iglesia, fortalece la iglesia. La presunción, que el problema que había presumía, el ser más fuerte, el tener dones, el que hablaba más en lenguas, que hacía milagros, que hacía esto, lo otro, el de profecía. Todo se hace en un orden y en el amor. Si yo hablo en lenguas, si yo hago esto, si yo levanto un muerto, yo en el sentido de que el don, digamos, que pasa esto, lo otro, y no tengo amor, no sirve de nada, hermano. No sirve porque no es una iglesia que ha entendido en el amor del ministerio del Espíritu Santo.
Todo va de la mano del amor. Y después hay un orden, ¿no? En el capítulo 14 de 1 de Corintios habla del orden que tiene que haber en la iglesia. Lo que estoy un poco no lo estoy dando. Teniendo todos los miembros un cuidado en amor fraternal. Tenemos que estar en amor fraternal. Según Efesios, capítulo 4, versos 11 al 16, dice que el funcionamiento adecuado de cada creyente dentro de la iglesia, gracia y verdad, le voy a poner el nombre para que se entienda, eso produce crecimiento dentro de la iglesia o dentro del cuerpo. El funcionamiento correcto de los dones. Cuando estoy hablando de dones, no estoy hablando de algo ajeno a la iglesia, ¿verdad? Sí, se entiende, ¿no? Todos entendemos que es un don, que todos tenemos el don y que todos debemos ponerlo al servicio. Sí, bien. Así que no estoy hablando nada raro, ¿no? Y lo que regula, acuérdense, lo que regula es, si hay algo que maldiga al Señor o que no llame Señor, digamos, a nuestro Señor Jesucristo, eso no debe estar dentro de la iglesia. Nosotros no debemos estar divididos, hermano. Nosotros tenemos que estar unidos. Nosotros no podemos permitir que la iglesia entre algunas creencias o las zorras pequeñas echan a perder grandes viñedos. No permitamos que nada entre a la iglesia y que eche a perder lo maravilloso que Dios nos ha dado. Esta iglesia es maravilloso. Ahora, no miremos a los dones como algo por ser don, por ser un regalo, ¿no? Porque eso lo vemos como orgullo muchas veces. Miremoslo por aquel misterio que el Señor nos quiere mostrar, que es la gloria de Cristo. Eso es lo que nos quiere mostrar. El don es una herramienta, nos debería acercar más al Evangelio y exponer más el Evangelio en nuestras vidas. Bien. Según Efesios dice que el funcionamiento adecuado de cada creyente dentro de la iglesia produce crecimiento dentro del cuerpo, pero también el propósito original de los dones en el Antiguo Testamento, en la iglesia primitiva, los dones en primer lugar, era hacer milagros. Confirmaba el mensaje del Evangelio. En Hebreos capítulo 2, versos 3, habla de eso. Confirma. El don de hacer milagros confirma el mensaje del Evangelio. En primer lugar. Confirmaba a los apóstoles. En segundo lugar. Hechos capítulo 5, versos 12. Confirmaba a los apóstoles. Y confirma el mensaje y el mensajero. Hechos capítulo 4, versos 29 y 30. Confirma todos los hechos que hacían los apóstoles y los milagros y todo eso. Confirmaba y glorificaban a Dios por eso. Hechos capítulo 29, vamos y ya capítulo 4. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen la palabra de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios. Mientras extiendes tu mano para que se hagan ¿qué? Sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu Santo Hijo Jesús. O sea que concuerda la palabra de Dios con las señales. El mensajero es con las señales. Hechos capítulo 4, versos 29 y 30. ¿Lo tienes? Sí. Eso confirma. Todo es un orden, hermano. Acá no hay nada descontrolado. Los dones tienen que ser un orden. Tienen que ser un orden. Pero también los dones pueden ser abusados y sin beneficios para la iglesia, como lo que pasaba en Corintios. 1 Corintios capítulo 13, versos 1 al 7, habla acerca de la hipérbole del apóstol Pablo, ¿no? De todo eso, ¿no? Si yo quemara mi cuerpo, si no tengo amor no sirve de nada. O sea que los dones pueden ser abusados también. Porque si en Corintios se usaban los dones y se desechaba el amor, habían divisiones, habían falsas enseñanzas, ¿no? Todo eso. O sea que pueden ser abusados también los dones. Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos esto. No los conozco de eso.
dice el Señor. Apártense de mí, hacedores de maldad, porque el Señor mira que hace la voluntad del Señor. No por los milagros, no por echar fuera demonios, somos aceptables delante de Dios, no. Es por hacer la voluntad de Dios, por tener una correcta relación con Dios, como hablamos un poco en el viernes, ¿no? Que la justicia de Dios es el tener una correcta relación con Dios. Si vos tenés una correcta relación con Dios, si sos fiel a la palabra de Dios, si sos fiel, hay evidencia en tu vida que realmente sos salvo, que amás al Señor, que amás a la iglesia. Y ahí es donde podemos ver que el Señor está obrando en tu vida. Las evidencias. Evidencia. Necesitamos evidencia. Hoy en este tiempo necesitamos evidencia. Evidencia que de amor, evidencia de comunión, evidencia de estar todos juntos. Hoy parece como que la iglesia está esparcida, está como fuera, desinteresada. Necesitamos tomar conciencia y unirnos cada vez más. Y el don es para eso, es para que usted no tenga un don y ponga al servicio en otro lugar. El don no se usa en otro lugar, se usa para la edificación de la iglesia. Entonces, el don tiene que ser ejercitado en amor. Hay 15 principios en el versículo 4 de 1 Corintios, 15 principios en el versículo 13, 1 Corintios 4 al 7. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. O sea, hay principios para encuadrarnos y poder trabajar en cuanto al servicio a los demás. Practiquemos esto, hermano. Practicamos estos principios. Practiquémoslos. ¿Buscamos el beneficio nuestro realmente? ¿O buscamos el beneficio de los demás en la iglesia? ¿Estamos causando división, hermano? ¿O trabajamos para la unidad de la iglesia?